A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Jonás, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias te damos por tu palabra. Bendícelo, Señor, en nuestras vidas, y permite que podamos ser oidores atentos al mensaje tuyo para nuestras vidas, y que también podamos ser, Señor, hacedores de la palabra. En Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Jonás es una historia, hermanos, que desde niño, ¿verdad? Oímos la historia de Jonás. Qué hermoso, ¿verdad? Casi siempre cuando hablamos de Jonás, lo que viene a nuestra mente es Jonás y la ballena, ¿verdad? No sabemos exactamente si fue una ballena lo que se tragó a Jonás. La Biblia no dice. La Biblia dice que fue un gran pez que Jehová había preparado. Pero siempre asociamos esa historia, desde niño la conocemos. Y es una historia que tiene tremendas enseñanzas bíblicas de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Si yo pudiera darle un título a uno de los mensajes que uno saca de la historia de Jonás, si pudiera darle un título, es el valor de la obediencia. Porque en la historia de Jonás encontramos al menos tres tipos de personajes que tienen una enseñanza, que son influidos por la historia que tenemos, ¿verdad?, delante de nosotros. Una es Jonás. Dios llama a este profeta, profeta que es mencionado no solamente en su libro, en el libro de los, no recuerdo si es Crónica, los Reyes, se menciona a Jonás también, vivió en ese periodo de los Reyes. Es el primer profeta a quien Dios envía fuera de Israel a predicar. Tiene ese valor el Jonás, que creo que es el único profeta que sale fuera de Israel a predicar. Y Dios lo envía a Nínive. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a esa gran ciudad, porque la maldad de esa ciudad ha subido contra mí. Y Dios le da un mensaje de juicio a Jonás contra Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Dice que salió hacia el lado opuesto a donde Dios le había mandado. Dice, huyendo de la presencia de Jehová, ¿verdad? Salió huyendo. Miren, cuando leemos estas historias nos parecen: este Jonás era tremendo. Jonás tenía razones para huir de la presencia de Jehová, aunque no justifica que tuviera que huir. Nínive era una ciudad complicada. En los tiempos bíblicos no vamos a ahondar ahora en todos los detalles, pero Nínive era una ciudad difícil. Y para Jonás no era fácil tener que ir a Nínive.
el caso es que Jonás salió huyendo de la presencia del Señor. Y aquí nos viene lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que es el valor. ¿Qué valor tiene para nosotros la obediencia? Cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama, obedece. ¿Por qué razón? Porque primero, cuando nosotros obedecemos al Señor, hay bendiciones. Dios nos quiere bendecir. No significa que siempre va a ser fácil la decisión. No significa que siempre vamos a tener que ir a un lugar que es fácil y que todo es color de rosa. No siempre será así. Pero lo que sí es seguro es que Dios nos va a bendecir cuando somos obedientes, ¿verdad? Lo opuesto a la obediencia siempre va a traer conflictos a nuestra vida. Para Jonás lo hubo. Nosotros pensamos que no ser obedientes solamente nos afecta a nosotros, pero afecta a los demás también. La Biblia dice que la desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de una serie de marineros que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, pero puso en peligro sus vidas. Dice la palabra del Señor. Dice que Dios levantó una gran tempestad, porque cuando Dios te llama y Dios espera que nosotros seamos obedientes, el Señor nos quiere bendecir, pero que es también con el propósito de bendecir a otros. Cuando nos negamos a eso, se crea un conflicto en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y por eso el Señor espera obediencia. Dijo Billy Graham una vez en un mensaje suyo hablando de la vida de Jonás, dice: el pasaje más caro que pagamos en nuestra vida es aquel que es en contra de la voluntad de Dios. Dice que Jonás pagó un pasaje para irse a Tarsis. El pasaje más caro que usted pagará en su vida es el pasaje de ser desobediente. Ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, la obediencia tiene grandes bendiciones a nuestra vida. Jonás fue bendecido cuando después le hizo caso al Señor. Aprendió cosas de Dios que él no había experimentado. Dice la Biblia que Jonás cayó en la boca de un gran pez. El pez vomitó a Jonás en Nínive porque al final Dios cumple su voluntad. Y Jonás fue bendecido en el hecho de que su mensaje repercutió de una manera inesperada. Jonás no se esperaba. Jonás era un profeta complicado, ¿sabes? Porque después que Nínive se convirtió, se puso molesto. Pero la gente de Nínive. Y él le dice al Señor: yo sabía que venía a Nínive porque tú eres un Dios misericordioso. ¿Verdad? Jonás conocía al Señor. Qué tremendo. La Biblia dice que toda Nínive se arrepintió. Qué tremendo, ¿verdad? Mire qué hermosa es la bendición, ¿verdad? Jonás al final tuvo que obedecer. Los marineros conocieron al Señor y dice que temieron a Dios y le ofrecieron sacrificio y dice que hicieron voto a Jehová. Qué tremenda la obediencia, ¿verdad? Cuando somos obedientes, ¿cuántas personas se benefician? Y la ciudad de Nínive se arrepintió, dice la palabra de Dios. Los beneficios de la obediencia. El libro de Jonás nos recuerda el carácter de Dios. Dios desea, ¿verdad?, bendecir al mundo que nos rodea. El mundo es complicado. El mundo es complicado, pero Dios nos ha llamado a bendecir a este mundo. Somos luz de este mundo y Dios quiere bendecir al mundo, ¿verdad? Esta es una de esas historias tremendas donde habla del deseo de Dios y la misericordia de Dios para las naciones. Nínive era una ciudad complicada, pero el Señor bendijo a Nínive a través del mensaje de Jonás. Ni Jonás esperaba eso. No sé si alguna vez le ha pasado, ¿verdad? Una vez salí a predicar el evangelio. En mi iglesia teníamos la costumbre de todos los viernes hacíamos obra misionera, nos reuníamos en el templo, orábamos y el pastor preparaba unas tarjeticas de personas a las que debíamos visitar. Y a mí me tocó una persona que yo no quería visitar. Era una persona que no era una mala persona, pero él era alcohólico, era un personaje, tener que reunirse con aquella. Y yo decía: oye, qué desagradable era este personaje. Ya él falleció hace muchos años. Y me dieron varias tarjeticas y yo dije: voy a dejar para lo último la de esta persona. Y empecé a ir todos los lugares a donde fui. Yo estaba como Jonás huyéndole al personaje que yo quería. Todos a donde fui, ninguno estaba. Y coincidía que él vivía al lado del templo y la idea mía en mi mente era: cuando llegue al templo y el pastor me pregunte, le digo: no, pastor, no me cogió tarde, no me dio tiempo a visitar a fulano. Pero coincidió las cosas que hace el Señor
que nadie de los que fui a visitar estaba en su casa. Obligado tuve que ir a ver al que no, porque no tenía justificación. Y cuando fui a su casa, ese día estaba allí la esposa de este hombre, su suegra, que nunca habían ido a la iglesia. Y dije, bueno, yo me tengo que ir rápido de esta casa porque yo no voy a perder mucho tiempo aquí. Voy a leer el Salmo 23, leí el Salmo 23, expliqué el Salmo 23 y la esposa de él y la mamá de él me dijeron, primera vez que escuchamos una explicación tan bonita de ese pasaje de la Biblia. Aceptaron a Cristo ese día, se convirtieron, fueron a la iglesia, el hombre nunca más fue, él siempre andaba borracho, pero su esposa y su mamá se convirtieron, vinieron a los Estados Unidos, pasaron los años. Un día mi pastor vino a los Estados Unidos de visita y le dijeron, dígale a Jimmy que todavía estamos fieles sirviendo al Señor. La obediencia tiene grandes beneficios, ¿verdad? Seamos obedientes. Si Dios te está llamando, sé obediente. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos una vez más por el día y por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Y ayúdanos a ser obedientes, oh Señor. Y danos fuerzas para renunciar a aquellas cosas que nos causan temor, por los cuales muchas veces nos cuesta trabajo ser obedientes. Pero danos valor y fuerza, oh Señor. Y confianza sabiendo que si tú nos llamas, tú nos proteges y nos cuidas y nos guardas. Bendice esta congregación y todo lo que en esta mañana, Señor, te vamos a ofrecer. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él